Estamos en un momento de la historia en que todo está cambiando. Ya no se trata solo de quién tiene el ejército más poderoso o la economía más grande. Ahora, la batalla se libra en los laboratorios, en los servidores y en los algoritmos de inteligencia artificial. Estados Unidos y China están enfrascados en una guerra tecnológica sin precedentes, una lucha por la supremacía digital que podría definir el futuro del mundo. Algunos expertos creen que si ya no se trata de misiles nucleares ni de espías en la sombra, sino de inteligencia artificial, semiconductores y redes 5G. Estamos ante una nueva era de confrontación global, donde la tecnología es el arma definitiva. La competencia entre Estados Unidos y China no es algo nuevo, pero en los últimos años ha tomado un giro inesperado. Lo que comenzó como una rivalidad económica se ha convertido en una auténtica guerra por el dominio de la tecnología del futuro. Pero, ¿cómo empezó realmente esta batalla? Para entenderlo, tenemos que retroceder unas décadas. Durante mucho tiempo, China fue vista como la fábrica del mundo, un país que producía dispositivos electrónicos baratos para empresas occidentales. Pero con el paso de los años, China comenzó a invertir fuertemente en su propia industria tecnológica, con el objetivo de reducir su dependencia de Estados Unidos y Europa. En el año 2000 hasta el año 2010, China se convirtió en el mayor fabricante de hardware del mundo, con empresas como Huawei, ZTE y Lenovo creciendo a nivel global. En el año 2015, el gobierno chino lanzó el Plan Made in China 2025, con la meta de dominar sectores clave como la inteligencia artificial, la robótica y los semiconductores. En 2018, Estados Unidos comenzó a ver esto como una amenaza directa a su liderazgo global en tecnología, y es aquí donde el conflicto realmente explotó. Estos son algunos de los momentos clave que han definido la rivalidad entre Estados Unidos y China. En el año 2018 tenemos el caso Huawei y el veto de Estados Unidos. Estados Unidos acusó a Huawei de ser una amenaza para la seguridad nacional, alegando que sus equipos podrían ser usados para espionaje. Se prohibió a las empresas estadounidenses venderle componentes clave, como procesadores y software. Google bloqueó a Huawei del acceso a Android, golpeando su negocio de teléfonos. En el año 2020, restricciones a TikTok y WeChat. El gobierno de Donald Trump intentó prohibir TikTok en Estados Unidos alegando preocupaciones de seguridad. También se impusieron restricciones a WeChat, la aplicación de mensajería más popular de China. En el año 2022, guerra por los semiconductores. Estados Unidos impuso sanciones para evitar que China acceda a los chips más avanzados del mundo. Empresas como Nvidia y AMD dejaron de vender procesadores de alto rendimiento a China. Taiwán, hogar de TSMC, el mayor fabricante de semiconductores del mundo, se convirtió en un punto clave en la rivalidad. Desde el año 2023 hasta el año 2025, China aceleró sus esfuerzos en inteligencia artificial con empresas como Baidu y Tencent. Pero Estados Unidos impuso nuevas restricciones a las exportaciones de chips de IA, afectando a gigantes como Alibaba y ByteDance. China respondió con su propio impulso hacia una industria tecnológica autosuficiente. Esta guerra no solo ha afectado a los gobiernos, sino también a empresas y consumidores en todo el mundo. Pero, ¿cuáles han sido las principales consecuencias? Empresas estadounidenses como Apple, Tesla y Qualcomm han tenido problemas con las restricciones comerciales y la incertidumbre del mercado chino. En cambio, China ha acelerado su desarrollo de tecnología propia, creando alternativas a productos estadounidenses como los procesadores Kirin de Huawei. El impacto económico global que ha tenido estas restricciones es que los precios de los chips y componentes electrónicos han subido debido a las restricciones. Se ha creado una brecha tecnológica entre Estados Unidos y China, con cada país impulsando sus propias cadenas de suministro. Vivimos en un mundo dividido en dos. China está desarrollando su propio ecosistema tecnológico, incluyendo sistemas operativos, navegadores y plataformas de pago. Estados Unidos busca que sus aliados, Europa, Japón, Corea del Sur, sigan sus restricciones contra China, porque los chips son clave en esta guerra tecnológica. Los semiconductores, o simplemente chips, son el corazón de la tecnología moderna. Desde nuestros teléfonos y computadoras hasta los sistemas de inteligencia artificial y armamento militar, todo depende de ellos. Pero, ¿por qué son el punto central en la guerra tecnológica entre Estados Unidos y China? La respuesta es simple: quien controle la producción de chips avanzados, controlará el futuro de la tecnología. Taiwán es el epicentro de la producción mundial de chips avanzados. La empresa TSMC, Taiwan Semiconductor Manufacturing Company, fabrica más del 50% de todos los chips del mundo y casi el 90% de los chips más avanzados.
Gigantes tecnológicos como Apple, Nvidia y AMD dependen de TSMC para producir los procesadores más potentes del mercado. China también depende de Taiwán para fabricar chips, pero su acceso se ha visto amenazado por restricciones impuestas por Estados Unidos. China considera a Taiwán parte de su territorio y ha amenazado con recuperarlo, incluso por la fuerza. Estados Unidos, por otro lado, respalda a Taiwán y ha dejado claro que no permitirá que China tome control de la isla. Si China lograra tomar Taiwán, tendría acceso directo a la tecnología de TSMC, lo que alteraría por completo el equilibrio de poder tecnológico global. Estados Unidos ha tomado medidas drásticas para frenar el avance de China en la industria de los semiconductores. Pero, ¿cómo lo ha hecho y qué impacto tiene? Prohibición de exportación de chips avanzados. En 2022, Estados Unidos impuso restricciones que impiden que empresas como Nvidia y AMD vendan chips de inteligencia artificial a China. China ya no puede acceder a los procesadores más avanzados necesarios para la IA, la computación cuántica y el desarrollo militar. Bloqueo del acceso a tecnología de fabricación de chips. Estados Unidos convenció a Países Bajos y Japón de prohibir la venta de máquinas de litografía ultravioleta extrema, EUV, a China. Estas máquinas, fabricadas por la empresa ASML, son esenciales para producir los chips más avanzados del mundo. Sin ellas, China no puede fabricar chips de última generación de forma independiente. Sanciones a empresas chinas. Empresas chinas como Huawei han sido vetadas en Estados Unidos y otros países occidentales. Se les ha restringido el acceso a chips avanzados, lo que ha afectado su capacidad para competir en el mercado global. El veto de Estados Unidos a Huawei. Todo comenzó en el año 2019, cuando Estados Unidos incluyó a Huawei en su lista negra comercial. El gobierno estadounidense acusó a Huawei de ser una amenaza para la seguridad nacional, alegando que sus equipos podrían ser usados para espionaje por el gobierno chino. Se prohibió a las empresas estadounidenses venderle tecnología a Huawei sin una licencia especial. Google le quitó el acceso a Android y a sus servicios, afectando gravemente su negocio de smartphones. Empresas clave como Qualcomm, Intel y TSMC dejaron de venderle chips avanzados, lo que impactó su capacidad de fabricar teléfonos y equipos de red. Pero, ¿realmente se trataba solo de seguridad? Muchos expertos creen que el veto fue más una estrategia de guerra comercial que un verdadero problema de seguridad. Huawei estaba a punto de liderar el despliegue de redes 5G en todo el mundo, lo que le habría dado a China una ventaja enorme en telecomunicaciones. Con el bloqueo, Estados Unidos y sus aliados intentaron frenar el dominio de Huawei en la infraestructura 5G global. Pero China no solo quiere competir en hardware, sino también dominar el futuro de la inteligencia artificial IA. En el año 2017, el gobierno chino lanzó un plan para convertirse en líder mundial en IA para 2030. Empresas como Huawei, Alibaba y Tencent han invertido miles de millones de dólares en desarrollar chips de IA y algoritmos avanzados. China ya es líder en reconocimiento facial, sistemas de vigilancia con IA y chatbots como Ernie de Baidu, su versión de ChatGPT. Pero tienen un gran problema que serían las restricciones de Estados Unidos. Los chips avanzados de IA, como los de Nvidia, están bloqueados para China. Sin estos chips, el avance de la inteligencia artificial en China podría verse afectado. Por eso, China está desarrollando sus propios chips de IA para no depender de Estados Unidos. Estados Unidos no solo ha bloqueado a Huawei, sino que ha implementado varias estrategias para limitar el crecimiento tecnológico de China. No solo Huawei, sino también empresas como SMIC, fabricante de chips, DJI, fabricante de drones, y TikTok han sido blanco de restricciones. Estados Unidos busca evitar que China tenga acceso a tecnología avanzada de semiconductores, software y telecomunicaciones. Estados Unidos tiene alianzas tecnológicas con otros países. Estados Unidos ha formado alianzas con Japón, Corea del Sur y la Unión Europea para frenar el acceso de China a chips avanzados. También ha presionado a sus aliados para que prohíban a Huawei en sus redes 5G, algo que muchos países han hecho. Estados Unidos está invirtiendo en su propia industria tecnológica. En 2022, Estados Unidos aprobó la CHIPS Act, que destina $52.000 millones para impulsar la fabricación de semiconductores dentro del país. Con esto, buscan reducir su dependencia de China y Taiwán en la producción de chips avanzados. ¿Es TikTok una simple aplicación de entretenimiento o un riesgo para la seguridad nacional? TikTok, propiedad de la empresa china ByteDance, ha sido señalada como una amenaza para la privacidad y la seguridad nacional. ¿Pero por qué es señalada? La app recopila información sobre la ubicación, contactos
patrones de uso y hasta el hardware del dispositivo. El gobierno de Estados Unidos teme que ByteDance pueda verse obligada a entregar datos al Partido Comunista Chino bajo la Ley de Seguridad Nacional del país. En 2020, la administración de Donald Trump intentó prohibir TikTok en Estados Unidos. En 2023, varios gobiernos y organismos, como la UE y Canadá, prohibieron su uso en dispositivos oficiales. Estados Unidos ha exigido que ByteDance venda TikTok a una empresa estadounidense o enfrente un bloqueo total. Huawei, una de las mayores empresas de telecomunicaciones del mundo, ha sido acusada de permitir que el gobierno chino use su tecnología para espiar a otros países. Huawei ha sido un líder en el desarrollo de redes 5G, pero Estados Unidos y sus aliados han prohibido su tecnología por temor a que pueda ser usada para espionaje. Se han reportado casos en los que equipos de Huawei habrían tenido vulnerabilidades que podrían permitir acceso no autorizado a redes y datos. La CEO de Huawei fue arrestada en Canadá en 2018 por supuestas violaciones a sanciones contra Irán, lo que aumentó la tensión entre Estados Unidos y China. Huawei ha negado todas las acusaciones y ha desafiado a los gobiernos a presentar pruebas concretas. Algunos expertos creen que el veto a Huawei es más una estrategia comercial para proteger empresas occidentales que un verdadero problema de ciberataque. Empresas como Microsoft, Google y Apple han sido víctimas de ataques supuestamente vinculados a hackers chinos. Se ha acusado a China de haber robado datos de millones de empleados del gobierno de Estados Unidos. En un ciberataque de 2015, hackers chinos han sido acusados de espiar a activistas, periodistas y opositores al régimen. La guerra tecnológica entre Estados Unidos y China no es solo un enfrentamiento entre dos países, sino una batalla global con aliados y enemigos en ambos bandos. Pero, ¿quién apoya a quién? ¿Cómo afecta esta guerra a las empresas y a la economía mundial? Y lo más importante, nos dirigimos hacia un mundo tecnológico dividido en dos bloques irreconciliables. Estados Unidos ha liderado una coalición de países para limitar el acceso de China a tecnologías clave. Los aliados de Estados Unidos son la Unión Europea, quien ha seguido en gran medida las restricciones impuestas por Estados Unidos a empresas chinas como Huawei. Japón y Corea del Sur, los cuales son países claves en la producción de chips y semiconductores. Estos países han restringido exportaciones tecnológicas a China. Australia y Canadá han bloqueado el uso de tecnología china en sus redes de telecomunicaciones. La India ha prohibido decenas de aplicaciones chinas, incluyendo TikTok, citando preocupaciones de seguridad. China, por su parte, ha buscado aliados para contrarrestar las sanciones occidentales. Estos serían los aliados de China. Rusia, quien ha fortalecido su cooperación tecnológica con China tras las sanciones occidentales. Irán y Venezuela. Estos han explorado sistemas financieros alternativos basados en blockchain para evadir restricciones de Estados Unidos. Países de África y América Latina. China ha invertido en infraestructuras digitales en varias regiones a cambio de influencia política. La línea está clara. Mientras Estados Unidos intenta aislar a China tecnológicamente, China busca expandir su influencia en mercados emergentes y con países que buscan reducir su dependencia de Occidente. El impacto de esta guerra no solo se siente en las políticas gubernamentales, sino también en la vida cotidiana de empresas y consumidores. Para las empresas, la escasez de chips y encarecimiento de la tecnología, la restricción a exportaciones de semiconductores a China ha generado una crisis en la producción global de dispositivos electrónicos. La división del mercado tecnológico, empresas como Apple y Tesla deben replantear sus cadenas de suministro, evitando depender demasiado de China. Pero para los consumidores, ¿cómo afecta el aumento de precios en tecnología? La crisis de semiconductores ha encarecido productos como smartphones, computadoras y automóviles. El futuro de la tecnología está en juego. Estamos destinados a vivir en un mundo donde la innovación esté dividida entre dos superpotencias, o aún hay esperanza para una cooperación global. Esta es la gran pregunta. China ha avanzado a pasos agigantados en inteligencia artificial, computación cuántica y redes 5G, pero Estados Unidos aún domina en innovación y chips avanzados. Sin embargo, con el impulso de su propio ecosistema tecnológico, China podría volverse autosuficiente y desafiar a Estados Unidos en sectores clave. Factores que favorecen a China. Un mercado interno gigantesco que impulsa la innovación. Inversión masiva del gobierno en investigación y desarrollo. Empresas tecnológicas que compiten agresivamente en inteligencia artificial y 5G. Factores que favorecen a Estados Unidos. Dominio en semiconductores y software avanzado. Alianzas con las grandes empresas como Apple, Google, Microsoft y Nvidia. Alianzas estratégicas con otros países para restringir el acceso de China a tecnología clave.
El desenlace de esta guerra aún es incierto. La pregunta no es solo si China superará a Estados Unidos, sino cómo esta rivalidad cambiará el mundo en los próximos años. Ahora queremos saber tu opinión. ¿Crees que China logrará superar a Estados Unidos en la carrera tecnológica? ¿O Estados Unidos seguirá dominando la innovación global? Déjanos tu opinión en los comentarios y únete a la conversación. No olvides suscribirte y activar la campanita para más contenido. Nos vemos en el próximo video.